Buenas, compañeros. Pues nada, hoy tenemos un rato y voy a hacer el vídeo que tenía pendiente sobre la consanguinidad vertical frente a la horizontal. Ventaja, inconveniente, en fin, un tema que surgió ya hace una semana y me gustaría dar mi punto de vista, ¿vale? Al respecto. Bueno, deciros que he dejado la pantalla inicial porque estáis viendo aquí ya la aplicación Avianta, ¿vale? Del compañero Jesús, que ha sacado nueva actualización, en fin, y ahí estamos ya con nuestras parejitas, con alguna parejita, para ver cómo, cómo va funcionando, cómo va funcionando. Os la recomiendo, es muy completa, mm, gratuita, para móvil, para ordenador, en fin, la va actualizando, pues no podéis pedir nada más. Pues nada, vamos a hablar hoy de genética, que es lo que veníamos. Y bueno, antes de nada, voy a, voy a nuevamente a explicar los conceptos más básicos, ¿vale? Algunos esto lo tenéis más que superado, pero bueno, voy a dar un repaso porque nos va a servir para poder entender un poco lo que yo voy a explicar sobre la consanguinidad vertical y la horizontal. Muy bien, lo primero que vamos a hablar es de los cromosomas, ¿vale? Eh, los cromosomas, el canario tiene 80 cromosomas, ¿vale? 80 cromosomas. Y 40 de ellos vienen de la madre y 40 de ellos del padre, ¿vale? Estos 80 cromosomas, por lo tanto, los cromosomas vamos a representarlos alargados, pero en su estado habitual no están alargados, en su estado habitual están súper enrollados, ¿vale? Pero bueno, cuando va a empezar la división celular, eh, pues se alarga, ¿vale? Y es cuando mejor se pueden observar. Bueno, pues este cromosoma es uno de esos 80, ¿vale? Supongamos que viene del padre. Pues hay otro cromosoma similar, ¿vale? Realmente la palabra no es similar, la palabra es homólogo, que viene de su madre. Entonces, esos 80 cromosomas se agrupan en pares de genes homólogos, es decir, son genes son cromosomas que van a afectar a los mismos caracteres, ¿vale? Es decir, hay un gen, por ejemplo, los cromosomas lo que hacen es contener genes, muchísimos genes, ¿vale? Pues estos genes, los genes que están en la misma posición del cromosoma, ¿vale? La posición se llama loci en plural, locus en singular, ¿vale? El locus es la posición donde están el mismo gen en el cromosoma del padre y en el cromosoma de la madre, se llaman genes homólogos, ¿vale? Por lo tanto, este gen va a afectar a algún carácter, a uno o a varios caracteres, ¿vale? Y va a afectar tanto la información que traiga de la madre como la información que traiga del padre, ¿vale? Así explicado rápidamente. Pues así se organizan los 80 cromosomas, por lo tanto el canario tiene 40 pares de cromosomas homólogos. O
de cromosomas para el mismo, en fin, de cromosomas iguales, ¿no? ¿Me entendéis? Es que homólogos se utiliza para el gen, para los genes, ¿vale? Este gen y este gen son homólogos, este y este son homólogos, ¿vale? Porque están en la misma posición, pero en cromosomas distintos, es decir, en cromosomas distintos del mismo par. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, este cromosoma, ¿vale? Y ahora, este cromosoma puede tener, por decirlo así, valores distintos, ¿no? Es decir, imaginemos que ese cromosoma, en el caso de los humanos, ¿no? Porque es el ejemplo que más he visto. Pues imaginemos que ese cromosoma y este afectan al color de los ojos en humano, ¿vale? Pues entonces, ese cromosoma puede tener tres valores. Puede tener marrón, puede tener azul o puede tener verde, ¿vale? Caso humano. Bueno, pues cada uno de estos valores se llaman en genética alelo. Es decir, es una palabra así un poquillo rara, pero que tengáis claro que cuando un cromosoma tiene un alelo determinado, por ejemplo, marrón, pues el valor que tiene el cromosoma, en ese caso, ¿vale? Pues ya os podéis imaginar, aquí cada gen, no sé, creo que estoy mezclando la palabra cromosoma y gen, pero me estáis entendiendo, ¿vale? Es decir, eh, cada valor que tiene ese gen, pues para un determinado carácter, se llama alelo, cada uno de los valores. En este caso tendría tres alelos. Ese gen tendría tres alelos. Muy bien. Bueno, ya aprovechamos aquí y comentamos que un carácter, estamos hablando aquí, un carácter determinado, en el canario, por ejemplo, que puede ser pues yo qué sé, pues la mutación Haspe, ¿vale? Que está de moda, ¿vale? La mutación Haspe es un carácter que se llama cualitativo. Esto lo explicó Pedro de Aviario Sano, ¿vale? Cualitativo. Significa que o lo tiene o no la tiene. Es decir, depende de un solo carácter, depende de un solo gen. Por eso, las mutaciones de color, en general, son muy fáciles de predecir, porque dependen solo de un gen o de dos genes homólogos, ¿vale? Uno que viene del padre, uno que viene de la madre, como hemos dicho. Si cualitativo, de cualidad, es decir, va a dar la cualidad. Si es apte, es una cualidad. Solo, solo con ese gen va a dar la calidad de ser apte o no. Sin embargo, hay otros caracteres como el canto, que es cuantitativo. Es decir, depende de más de un gen o depende de más de un par de genes homólogos, ¿vale? Entonces, a lo mejor en el canto pues influye de este par, pues, por supuesto el del cromosoma sexual es un poco diferente, porque ya sabemos que el del macho es normal, que es un Z, y el de la hembra pues es más pequeñito y trae muchísima menos información, ¿vale? Por supuesto, este gen va a participar en el canto. Este par, bueno, sobre todo, en este caso, este cromosoma va a participar, genes de este cromosoma van a participar en el canto. Pero se sabe que también hay otros genes implicados en el canto, ¿vale? El canto es una habilidad compleja del canario, por lo tanto, mm, le afectan varios genes. Pues de ahí que el canto se llame cuantitativo, ¿vale? Es un carácter cuantitativo. Carácter cuantitativo. ¿Vale? Así lo entiendo yo. Me sale un poco guarreado los dibujos ya, porque voy escribiendo unas cosas encima de otras, pero bueno, si vais siguiendo lo que digo, pues más o menos
nos vamos, nos vamos entendiendo. De todas maneras, intentaré ser un poquito más pulcro a la hora a la hora de escribir, que ya se me había olvidado. Eh, bueno, ya le hemos dado un repaso a lo que es la genética básica, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de la herencia de los cromosomas, es decir, eh, si hay ¿cómo lo podríamos decir? Esto lo hemos hablado alguna vez, vamos a suponer que estamos hablando de un gen, no, perdón, no de un gen, estamos hablando de un cromosoma que está en un gen que está en un cromosoma, ¿vale? Por el de una hembra, ¿vale? En general, un par de cromosomas puede ser autosómico, es decir, autosómico es cuando se le llama cuando no es el par sexual, ¿vale? Al par sexual se le llama par de cromosomas sexuales o cromosoma sexual, mientras que al resto, a los 39 pares sí, distintos, al sexual se le llama autosómico, es una palabra, ¿vale? Simplemente cuando escucháis autosómico, pues ya sabéis que no nos estamos refiriendo al sexual, sino eh, a cualquier otro par de cromosomas. Pues aquí las probabilidades de la herencia, es decir, las probabilidades de la descendencia, es todas las combinaciones posibles. Este con este con este con y este con este. Sí, estas son todas las combinaciones posibles que puede tener la herencia y ninguna otra distinta, ¿vale? Es decir, no puede haber una descendencia que tenga A1, no puede haberla, no puede haberla, no puede haberla, ni B1, B2, no puede haberla, ¿vale? Siempre van a ser una combinación de un cromosoma del padre con un cromosoma de la madre, ¿vale? Entonces, hay un 25% de obtener esta combinación, otro 25% de obtener esta combinación, y otro 25% de esta y otro 25% de esta, ¿vale? Esto es la descendencia, es decir, es cómo se dividen los cromosomas, tanto en los canarios como en el resto de animales. Esto es básico, ¿vale? Pero bueno, un repasillo para que si alguien se incorpora nuevo o tiene alguna duda, pues que, que sepa un poco de qué va. Bueno, vamos a hablar también ahora ya de la genética, es decir, ya lo comentaba el catedrático en el vídeo que se está comentando, ¿vale? Por las redes bueno, ya lleva tiempo, del doctor en genética Javier Cañón, ¿vale? Que comentaba que de estas posibilidades, si esto es un 25%, esto es un 25%, esto es un 25% y esto es un 25%. En un caso concreto, no se sabe cuál va a salir. Es decir, no, no, eh, nosotros no somos capaces de predecir qué va a salir. Solamente conocemos la probabilidad, ¿vale? Realmente, si, esto es un tema más filosófico, ¿no? Es decir, no quiere decir que no pudiéramos o que no lleguemos en algún futuro a conocer cuándo va a salir macho y cuándo va a salir hembra. Lógicamente, si es decir,
puede ser que algún día lo sepamos. ¿Por qué? Porque yo creo que todas las cosas que conocemos son deterministas, es decir, hay una causa por la que se produzca, es decir, el azar como tal no existe. Tú tiras una moneda al aire y dices, hostia, pues me ha salido cara. Coño, ¿que ha sido por azar? No, no ha sido por azar. Sí, ahí hay una casualidad, ahí intervienen la fuerza con la que la han lanzado, la gravedad, el aire, el rozamiento con el viento. En fin, hay mil factores que nosotros no podemos controlar que hace que esa moneda caiga cara o caiga cruz, ¿vale? Pero eso no significa que sea al azar. Es una manera de hablar, pero realmente no es una manera de azar. Es decir, hay unas causas, una serie de causas que dan ese resultado, ese efecto, ese resultado que es que salga cara, ¿vale? Es decir, todo lo que existe para mí está determinado, es decir, no existe nada casual, no hay nada al azar. Lo que pasa es que no lo conocemos. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros, los humanos? Desarrollar un área de las matemáticas que es la estadística. Y nos hemos dado cuenta que a eso que nosotros le llamamos azar sigue unas reglas estadísticas. Es que somos listos bastante, es decir, no sabemos por qué se produce eso. No sabemos cuando lanzamos la moneda, no sabemos si va a salir cara o va a salir cruz, no lo sabemos. Pero sabemos que si la lanzamos 1000 veces, la mitad de las veces va a salir cara y la mitad de las veces va a salir cruz. Es decir, las causas que hacen que esa moneda dé un valor u otro son tan sumamente frágiles, podríamos decir, o sumamente, mm, es decir, hay tantas que pueden influir de una manera u otra, tal que estadísticamente sabemos que va a dar el 50% si lo lanzamos si lanzamos suficientes veces, ¿vale? Pues la genética, una rama de la genética, pues la genética estadística o usa la estadística para sus fines. Entonces, en eso estamos, ¿vale? Es decir, eh, lo que yo voy a analizar y lo que voy a hacer es aplicar la, la probabilidad estadística a los cruces, ¿vale? Es muy importante saber que si la probabilidad es cero, ahí sí nos marca un límite, ahí sabemos que nunca vamos a conseguir nada. Y si nos marca un 100%, lo mismo, tenemos otro límite, sabemos que siempre va a salir un 100%. Pero en el resto de valores, pues una probabilidad, desde el momento que hay un 1%, por poner un caso, pues te puede salir 3 veces un 1. Ese valor te puede salir 3 veces de, de 5 veces que lancé, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí existe una probabilidad, y como existe una probabilidad, pues ese valor se puede dar, con muy baja probabilidad, pero la hay. Bueno, he hecho esta introducción porque el tema de la genética nos ayuda en ese aspecto, ¿no? Vamos a poner un caso muy simple. Vamos a suponer el sexo de los canarios, ¿vale? Nosotros sabemos que el 50% de las crías tienen la probabilidad de ser macho, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros cuando cuando se separa los cromosomas sexuales, pues esto, como hemos dicho, va a dar estas combinaciones. Vamos a poner los machos arriba y las hembras abajo. Si hacemos todas las combinaciones, nos va a salir esto, ¿vale? 50% machos, 50% hembras. Eso es lo que nos dice la genética. Eso no lo está diciendo la genética. La genética estadística, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Imaginemos que no conocemos este aspecto de la genética, ¿vale? Entonces, tenemos una pareja que en la primera apuesta nos da 3 hembras
y cero machos. Cero machos. Uh, Podríamos decir, uy, esa pareja no nos da macho. Y da la casualidad de que la volvemos a echar en una segunda postura y nos da dos hembras y ningún macho. Entonces podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, esta pareja no nos da macho. Y eso es un error, ¿vale? Porque si cruzáramos en varias puestas más esta pareja, al final nos daría machos. Y si hacemos un número de puestas suficiente, nos daría un número similar de machos que de hembras. Porque la genética estadística dice que hay un 50%. Realmente, eso, es decir, que una cría sea macho o sea hembra, viene determinado por unas causas. Es decir, no es al azar. Para entenderlo podríamos decir que es al azar, pero realmente no es al azar. Serán circunstancias que no tenemos definidas, o por lo menos yo no las conozco, que hacen que se elija esta combinación y no esta. Se elija un macho y no una hembra. Pero a nivel estadístico, pues hay la misma probabilidad. ¿Vale? Pues de la misma manera que esto funciona cuando hablamos de porcentaje y de probabilidades en distintos cruces o en fin, cuando hablamos de genética, ¿vale? Al nivel que lo estamos haciendo, claro. Bueno, pues hecho esta introducción, vamos a hablar ya de lo que es la consanguinidad, porque mm, vamos a hablar de la consanguinidad vertical y de la horizontal, ¿vale? Sus ventajas e inconvenientes y cuándo una es mejor y cuándo otra es peor. A ver qué nos sale. Pero para eso vamos a definir consanguinidad. Bueno, como decía el doctor Javier Cañón, la consanguinidad es la consecuencia de emparentar ejemplares endogámicos, emparentados, ¿vale? Si el cruce entre individuos que tienen un parentesco, pues el resultado es una consanguinidad. ¿Y cómo la definimos? ¿Vale? Porque habrá, es decir, si no la definimos numéricamente, o si no la definimos de alguna manera, pues no la podemos analizar. ¿Vale? Entonces, se definió un coeficiente de consanguinidad, ¿vale? Para poder comparar cómo era la consanguinidad en distintos cruces o de distintos individuos, ¿vale? Entonces se definió que la consanguinidad, perdón, se definió el coeficiente de consanguinidad. Normalmente se llama F. Y se expresa en valores de 0 a 1, ¿vale? Se expresa en tanto por uno. Normalmente no se expresa en tanto por cien, en tanto por uno. ¿Y cómo se define? Pues el coeficiente de consanguinidad es la probabilidad, ¿vale? La probabilidad de que si nosotros tenemos el cromosoma del padre y el cromosoma de la madre, aquí hay un gen, como hablábamos, un gen homólogo, ¿vale? Pues, ¿qué probabilidad hay de que este gen tenga el alelo igual que este alelo? Viniendo estos alelos por descendencia. Es decir, imaginemos que esto tiene el alelo 3, ¿no? El valor 3, pues tenga el valor 3. Eso es lo que mide el coeficiente de consanguinidad. ¿Y qué probabilidad hay, qué probabilidad existe de que para un gen homólogo sus alelos sean iguales por descendencia? ¿Qué significa por descendencia? Significa que no es por estado, no es por... vamos a ver, si cruzamos un macho y una hembra que no tienen parentesco, pudiera ser que el alelo, por probabilidades,
pudiera ser que ese gen tuviera el alelo 3 y este gen tuviera el alelo 3, pero esa coincidencia no sería por descendencia, ¿vale? Sería por estado o se llama por estado, pero por, por azar, podríamos decir, ¿vale? Es decir, puede venir por descendencia o puede ser por azar. En este caso, el que afecta al coeficiente de consanguinidad es el que viene por descendencia, ¿vale? Es el que se analiza cuando coincide por descendencia. Pues vamos a utilizar estos coeficientes de consanguinidad para ver cómo se comportan dos apareamientos, uno horizontal y otro vertical, que tengan el mismo F, que tengan el mismo coeficiente de consanguinidad y que sea alto, que sea muy alto, ¿vale? Y aquí, pues os voy a poner una captura con el resumen, que me he hecho, ¿vale? Os digo que todos estos porcentajes los he calculado yo, ¿vale? Me he echado mi ratito y lo he calculado yo. Pero tenemos que distinguir, bueno, vamos a hacer dos cruces, ¿vale? Os lo pongo aquí. El cruce de hermanos completos, ¿vale? Que ahí lo veis, ahí ve, se daría un macho C1, una hembra C2, lo cruzaríamos y esa descendencia tendría un F de 0,25. Sí, tiene hay el 25% de probabilidades de que genes homólogos tengan el mismo valor por herencia. ¿Vale? Es decir, ese alelo 3, ese valor 3 y ese valor 3 que aparecía en los dos, hay un 25% que se dé esa coincidencia por la herencia que trae el individuo, por un lado por C1 y por otro lado por C2. ¿Vale? Esto es un apareamiento, esto es una consanguinidad horizontal, es decir, estamos cruzando hermanos, ¿vale? Que están al mismo nivel, ¿vale? Por lo tanto, se llama consanguinidad horizontal. Es un ejemplo de consanguinidad horizontal, ¿vale? Entre hermanastros es otra. Entre hermanos lejanos es otra, ¿vale? Sí, siempre que crucemos en la misma generación, individuos de la misma generación. Consanguinidad horizontal. Y lo vamos a contraponer a una consanguinidad vertical, donde aquí es la habitual entre el abuelo y la nieta, ¿vale? A y B dan una hembra C y esa hembra C se cruza con el padre. El resultado tiene en la misma consanguinidad, el mismo coeficiente de consanguinidad que entre hermanos completos, ¿vale? Entonces vamos a analizar estos dos casos, a ver, porque son dos casos mmm, característicos, ¿no? Bueno, por otro lado, tendremos que analizar qué pasa si, bueno, y qué vamos a analizar. Pues lo que vamos a analizar es que uno de los individuos progenitores tenga un defecto recesivo, es decir, un defecto que no hayamos podido eh, determinar en el individuo, es decir, eh, eh, como hay un gen por parte del padre y su homólogo por parte de la madre, ¿vale? Uno de los dos ha dominado sobre el otro y sobre el que se ha dominado, que se llama recesivo, ese es un defecto. Vamos a llamarle defecto, ¿vale? Vamos a poner el nombre de D minúscula. Defecto, D minúscula porque es recesivo y, y, y podría ser mortal si estuviese el defecto en los dos genes, en los dos genes homólogos, ¿vale? Podría ser mortal, podría dar un defecto muy grave o simplemente podría dar un defecto en el canto, ¿vale? Entonces, en general le vamos a llamar defecto, ¿vale? Eh, ese defecto, ¿vale? Lo tenemos que analizar cuando se produce en un par de cromosomas autosómicos, es decir, no en el cromosoma sexual,
Y también lo vamos a analizar cuando se encuentre en el cromosoma sexual. ¿Vale? Son dos estudios. ¿Nosotros sabemos de antemano en qué cromosoma está? No, no lo sabemos. ¿Sabemos si el defecto está en el padre o está en la madre? No, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque es recesivo y no lo hemos podido ver. Sí, hay animales que son portadores de ese defecto, ¿vale? Pero ese defecto, aplicando consanguinidad, va a aparecer. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Cómo va a aparecer ese defecto? ¿Vale? Nos vamos a centrar primero en el supuesto de que el defecto estuviese en un cromosoma autosómico, que no fuera el sexual. ¿Vale? Bueno, pues mira, el primer caso que estoy poniendo aquí es que esto si yo fuese escribiendo un poquito, podríais saber de lo que estoy hablando. Este primer caso, ¿vale? Estamos suponiendo que el macho no tiene defecto, es decir, es un S mayúscula, S de sano, ¿vale? Hemos puesto he puesto la letra S de sano, ¿vale? Sin embargo, la hembra, vamos a suponer que en este caso la hembra es la que tiene el defecto. Pues bueno, pues será DS. Esto si lo vamos haciendo así, DS, ¿vale? ¿Qué, qué porcentaje qué porcentaje nos da el animal D en este cruce? Pues mira, sanos SS nos daría el 54%, ¿vale? Portadores del defecto, es decir, lo vemos como sano, pero realmente son portadores, un 42%. Y habría un 4% que mostraría el defecto, ¿vale? Eso cuando el cruce fuese entre medios hermanos, entre hermanos completos, ¿vale? Pues nos saldría esa probabilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese mismo cruce lo hacemos en consanguinidad vertical? Pues en ese caso nos sale que SS, es decir, sanos, completamente sanos, tenemos el 75%. Con defecto, pero recesivo, es decir, lo vemos como sano, el 25%. Y 0% de pájaros con defecto en homocigosis, es decir, con defecto visible, el 0%. Entonces, está claro, está clarísimo que si el defecto estuviese en la madre, si el defecto estuviese en la madre, que no lo sabemos de antemano, porque es recesivo, sería muchísimo más interesante la consanguinidad vertical que la horizontal. ¿Por qué? Porque nos estaría limpiando de defecto el aviario. Pensá que el 75% no presentarían ya el defecto de la hembra, no lo presentaría. Sin embargo, en el otro lado, en el cruce de hermanos en horizontal, el 42% seguirían llevando el defecto de manera oculta, ¿vale? Y por otro lado, no saldría nunca un pájaro con el defecto. Esto, analizándolo a posteriori, si tú haces muchos cruces en esta consanguinidad vertical, si A por C lo cruza en varias nidadas e incluso varios años, si nunca te sale un defecto, pues puedes llegar a pensar que tu macho es sano, no contiene ningún defecto recesivo.
¿vale? Sí, pero eso ya es un análisis a posterior y se hace cruces suficientes, ¿vale? Porque pensemos, por ejemplo, que es que en horizontal que aparezcan, que aparezcan ejemplares con el defecto visible sería el 4%, es un porcentaje muy bajo. Si hace muchos cruces no te sale, ¿vale? Pero si alguna vez te sale, ya tienes claro que era el macho, perdón, si alguna vez te sale, pues mm, era la hembra la que tenía el defecto, pero claro, es un porcentaje muy bajo y es difícil de analizar, ¿vale? Sin embargo, en el otro, como no hay probabilidad que salga, pues bueno, todos los animales que salgan, pues tienen que cumplir que sean en un 75% sanos completamente y en un 25% sanos, perdón, sanos, pero con el defecto recesivo, ¿vale? Claramente aquí es superior la consanguinidad vertical cuando estamos hablando de que el defecto viniese de la hembra, ¿vale? Siguiente caso. ¿Qué pasa si el defecto, hostia, se me borró, que el defecto apareciese en el macho? ¿Qué pasa en esta situación? En esta situación pasa que sanos, sí, lo estáis viendo ahí, en el cruce horizontal, sano, pues es lo mismo que el anterior, lógicamente. Aquí, como son entre es decir, está en horizontal, va a salir el mismo porcentaje. Aquí da lo mismo que el defecto esté en el macho que esté en la hembra. Van a salir los mismos porcentajes, ¿vale? Pero, sin embargo, en la vertical no van a salir los mismos porcentajes. Y aquí se enturbia todo, ¿vale? Porque sano, completamente sano, el 37,5%. El 50% serían sanos, pero portadores del defecto. Y sí van a aparecer pájaros que presenten el defecto, un 12,5%. Ya un porcentaje suficiente para que de vez en cuando salga alguno, ¿no? Por lo tanto, aquí sí se ve claro que si en consanguinidad vertical, en esta consanguinidad vertical, nos salen pájaros nos sale pájaros con defecto, pues ya sabíamos ya del curso anterior que el defecto no podía estar en la hembra, tendría que estar en el macho, porque si el defecto estuviese en la hembra, nunca hubiera salido un pájaro con defecto, ¿vale? Entonces, el análisis posterior nos sirve para conocer de qué partíamos, ¿vale? Que es otra de las ventajas de la consanguinidad vertical. Es decir, conocer a posteriori qué genética, de dónde venía el defecto, si del padre o de la madre. Sin embargo, en el, en el, en la consanguinidad horizontal, en este caso no lo sabríamos porque tiene la misma probabilidad eh, estando el defecto en el macho que estando en la hembra. Por lo tanto, mm, aquí, en cuanto a la calidad de lo que queda, sería superior la horizontal porque habría más sanos y habría un 54% de sanos frente a un 37% y menos con recesivo y bastante menos con defecto, ¿vale? En ese caso podríamos decir que es superior la horizontal, pero ya hemos visto que la vertical nos permite pues conocer de qué partíamos, que quizás es lo más importante, ¿vale? Y el tercer y último caso, ¿qué pasa si el defecto está tanto en el padre como en la madre? Es decir, ¿qué pasa si el defecto está en los dos? Al ser recesivo, no lo sabemos, de antemano no lo sabemos, ¿vale? En este caso, la consanguinidad horizontal nos arroja esos porcentajes, 42, 50 y 8, y la vertical nos ofrece 33, 50 y 17. 17.
Es decir, que si de un 8 a un 17, si en ese cruce, si insistimos y vemos que el número de defectos es relativamente alto, es decir, no es un 12, acá son 17, pues podemos llegar a intuir también que el defecto no solamente está en el macho, sino que está en los dos, ¿vale? Por lo tanto, nos arroja más claridad que en el otro caso. Y, por otro lado, si hemos insistido por este cruce porque nos interesa, también tenemos claro que si salen más con defectos, esos más con defectos, como ya son, ya se muestran, pues los podemos retirar. Es decir, lo que he puesto ahí, una limpieza de la línea. Eso permite limpiar la línea, ¿vale? Esos pájaros los podemos retirando. ¿Cuál es el problema? Que nos estamos cargando mucho con el defecto recesivo, un 50%. Pero bueno, es el mismo porcentaje que si fueran en horizontal, ¿vale? Bueno, pues viendo los porcentajes, pues vosotros pues, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Lo voy a hacer así un poquito más pequeño para que se vea todo, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad de ver todos los casos. Después os mostraré la foto de cómo he calculado todos estos porcentajes, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad y lo quiere ver. Muy bien, pues ya hemos resuelto el análisis cuando el defecto está en el cromosoma autosómico. Pero ¿qué pasa si está en el cromosoma sexual? Pues entonces nos tenemos que venir a este análisis, que es distinto, muy distinto. Y vamos a hacer los mismos casos, ¿vale? Aquí ya tenemos que hablar de Z, ¿vale? En este caso, el macho es la hembra la que tiene el defecto, por lo tanto será Z de minúscula, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Z de minúscula, lo veis aquí, Z de minúscula, ¿vale? Es la que tiene el defecto. Mientras que los Z del macho son sanos, le hemos llamado S y S, ¿vale? No los tenemos que distinguir porque los dos son sanos, ¿vale? Bueno, pues en el caso de horizontal, entre hermanos, pues aquí sí tenemos que distinguir lo que sale macho y lo que sale hembra, ¿vale? Como veis ahí. Pues sanos completamente, de macho el 50% y de hembra el 50%. Con defecto recesivo, los machos el 50%. Sin embargo, como aquí ya interviene las hembras, perdón, como interviene el cromosoma sexual, las hembras no pueden ser portadoras nunca. Entonces, las hembras o serán sanas completamente o tendrán el defecto. No tienen SS, tendrán un S o un D. ¿Vale? Ahí he puesto porque iba a emborronar mucho el dibujo, ¿vale? Pero que entendáis que la hembra o solo tendría un S o solo tendría un D, porque el W no interviene, no es un cromosoma válido. Entonces, nos saldrían esos porcentajes, ¿vale? Muy importante. En horizontal no habría defecto, ¿vale? No aparecería ningún pájaro con defecto. Macho, hembra el 50%. También es cierto que ese 50% lo pudimos desechar, pero si ese defecto no lo vamos a poder desechar. ¿Por qué en una hembra? ¿Por qué? Porque realmente este defecto en el cromosoma sexual debe estar relacionado con el canto, ¿vale? Porque si estuviese relacionado con otro aspecto, podría haber salido en el fenotipo, ¿vale? Que también lo podemos ver. Es decir, no sé si me explico. Vamos a ver. Si el defecto fuese
no sé, vamos a poner, es que no sé qué carácter puede estar en el cromosoma sexual, ¿vale? Pero por inventarme uno, vamos a suponer, por inventármelo, ¿eh? Que fuese el tamaño, que ya sabemos que depende de varios genes, no solo de uno, pero vamos a suponer que el tamaño estuviese en el cromosoma sexual. Entonces, y el defecto sería pequeño, ¿no? Pues veríamos que el 50% de las hembras son grandes y el 50% de las hembras son pequeñas, ¿vale? Pues ahí lo podríamos controlar, podríamos retirar esas hembras que son pequeñas. Pero sin embargo, si es un defecto relacionado con la manera de cantar, pues las hembras no las podemos separar. Por lo tanto, esa hembra, ese 50% de hembras que tienen el defecto, no las podemos discriminar, ¿vale? Porque no, la hembra no canta y no podemos evaluarla. Creo que se me ha entendido. ¿Y qué pasa si fuese en la consanguinidad vertical? Pues mira qué curioso. Machos sanos completamente el 100%. Con defecto 0% y recesivo 0%. Y las hembras de la misma manera el 100%. Por lo tanto, no hay duda. Es decir, en este caso, como el defecto esté en el cromosoma sexual y entendemos que el cromosoma sexual tiene gran importancia en el canto, no vamos a decir más o menos, no vamos a decir decisiva o no, pero gran importancia, pues está claro que es muchísimo más interesante la consanguinidad vertical. Porque si la hembra tuviese algún defecto, no lo va a transmitir la hembra, hablamos, la hembra que da lugar a la consanguinidad, la hembra B, si el defecto lo tuviese la hembra B, pues ese defecto no se va a transmitir a la descendencia en ningún caso, ni en los machos ni en las hembras. Este punto refuerza el hecho de lo que he comentado yo alguna vez, de que es interesante refrescar líneas siempre con hembras. ¿Vale? Estoy hablando en el canto, siempre con hembras. ¿Por qué? Porque las hembras van a distorsionar muchísimo menos el canto de tu línea. De hecho, si arrastra algún defecto, nos va a dar igual si hacemos consanguinidad vertical o en este caso, esta concreta consanguinidad vertical. Hay muchas consanguinidades verticales. Estamos hablando, una de las más típicas y donde el factor el coeficiente de consanguinidad es muy alto, 0,25. ¿Vale? Pero aunque sea muy alto, eh, no arrastramos posibles defectos que haya en el cromosoma sexual de la hembra. Muy bien, claro, eso si hubiéramos tenido la suerte de que el defecto hubiera estado en la hembra. Pero ¿qué pasa si el defecto está en el macho? ¿Qué pasa? Pues que ese macho tendrá un ZD de defecto y un ZS de sano, es portador del defecto. Sin embargo, la hembra es un ZS, no hacemos distinción de las S porque a efecto del defecto son igualmente sanas. ¿Vale? Entonces, ¿qué sale en este caso? En la consanguinidad horizontal, pues los machos un 37,5, un 50 y un 12,5. Y en las hembras un 75 sana y un 25 con defecto. ¿Vale? Pues por la misma nos vamos a la consanguinidad vertical. Y aquí nos arroja en los machos un 25 sanos completamente, un 50 recesivo y un 25 con defecto. Un 25 con defecto. Mientras que las hembras, 50 y 50. 50 con defecto, 50 sin defecto. ¿Vale? Como cruce, como cruce, podría ser más interesante la horizontal, ¿vale? Porque arrojan mejores porcentajes.
¿vale? Tanto en hembra, imaginaros que vamos a limpiar porque el 75% saldrían limpias y el 25% con defecto. Defecto que ya vemos que en las hembras no lo podemos conocer, no las podemos retirar, porque están relacionados fundamentalmente con el canto. Y en cuanto a los machos, pues vemos que los defectos se aumentan el doble, de un 12,5 a un 25. ¿Vale? Bueno, en este caso, pues casi que sería más interesante la horizontal. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Si vemos muchos ejemplos en la descendencia de defectos, llega a un 25% en los machos, pues aquí podríamos inferir que es el macho el que tiene el problema y es el macho el que deberíamos quitar del aviario, o sea, quitarlo de la línea, ¿vale? Entonces, por ese lado, como depuración, sí es muy interesante. Como depuración, ¿vale? Echándolo varias veces, varias puestas, incluso varios años, pues vamos viendo, hostia, pues si nos va dando un número de ejemplares que marcan defecto, pues está claro que ese macho no es apto, ¿vale? En este caso, como el macho tiene dos cromosomas Z y la hembra uno, de antemano hay un 33% solo de que el defecto esté en la hembra y un 66% de que esté en el macho, porque tiene el doble de probabilidades, porque tiene dos cromosomas, ¿vale? Tiene dos genes donde se puede alojar ese defecto, mientras que en la hembra solamente uno, ¿vale? También eso, tenerlo en cuenta. Y si nos pasamos al último caso, que sería que los dos tuviesen defecto, ¿vale? En este caso, lógicamente, no existe el caso que el macho sea de D, porque ese ya lo hubiéramos retirado. Ese no entra en juego, ¿vale? Un macho de D, si nos sale antes, pues ya lo hemos retirado. No entra en este juego de cálculos, ¿vale? Sería solamente portador. Sería portador y la hembra, bueno, no me ha echado ahí, borronazo, y la hembra, pues tendría también el defecto. En este caso, pues nos sale 25, 50, 25 en macho y 50, 50 en hembras. Mientras que si fuese en vertical, nos saldría exactamente los mismos porcentajes. Por lo tanto, si los dos traen el defecto, pues no hay ni uno mejor ni uno peor. Ni en la vertical ni en la horizontal es superior. Lo único que en la vertical, pues estamos viendo que en el caso anterior era un 25% de defecto, en este caso también, pues quitamos el macho y quitamos la hembra y se acabó la rabia. ¿Vale? Pues esto es lo que os quería comentar con respecto a lo que yo entiendo y hasta donde yo puedo llegar con el análisis de la consanguinidad vertical y horizontal en un caso muy paradigmático y muy claro. ¿Vale? Como os decía, para terminar os voy a enseñar de dónde, en fin, que veis que esto me lo he estado trabajando, haciendo por ejemplo, este primer caso, ¿vale? Partimos de un macho SS por una hembra, estamos en autosómico, ¿vale? Un macho SS por una hembra con defecto. La primera descendencia salen DS y SS, 50%. Pues hay que probar todos los casos, ¿vale? Entre hermanos. Entre hermanos tenemos que probar DS por SS y DS, vamos a escribirlo, aquí lo vayáis viendo. Yo tengo que probar voy con este con este. Y también tengo que probar con este y este con este, ¿vale? Son 4 cruces.
Pues vas calculando porcentaje, es decir, por ejemplo, en este caso hay 24 posibilidades. Pues así se calcula el porcentaje, es decir, del primer cruce ese hay uno, del segundo hay 8 y del tercero hay 4. ¿Vale? Pues son 13. 13 dividido entre 4 te da el porcentaje. Con defecto recesivo, en el primero hay 2, en el segundo hay 8 y en el tercero no hay. Son 10. 10 entre 24, pues el 42%. ¿Vale? Y así lo voy haciendo. ¿Vale? Y aquí, pues, y cuando es en vertical, bueno, pues es un poco más simple porque obtengo la descendencia de S, SS, SS, y como ahora el que se cruza es el macho, pues el macho como es de S, pues bueno, es por 2. Y como es SS y SS, pues también es por 2. Son 16 posibilidades en este caso, diferentes, y pues 4 más 8 más 12 más 8, pues salen 12. Entre 16, pues 75%. Y así vamos calculando todos los casos. Este es uno, vale, tengo tres fotos, una, dos, ¿vale? No sé si dejarlo un poco más tiempo, si alguien quiere ver algún hombre, está un poquillo más, está guarreado, ¿no? Pero vamos, yo solamente me interesaba, en este caso, no mostrarosla, sino sacar los porcentajes, ¿veis? Vamos allá, con los dedos, es posible. Ah, espérate, hombre, es posible. Y este, pues, aquí vamos calculando, lo mismo, todos los porcentajes que estáis viendo, pues los he estado calculando de aquí, ¿vale? Así que nos hemos pegado un trabajillo curioso, ¿vale? Pero bueno, era interesante, no se me había ocurrido nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no se me había ocurrido nunca? Porque cuando ya analicé la tabla de Fels, el amigo Fels ya sabía empíricamente que era más interesante la consanguinidad vertical que la horizontal. Y de hecho en su tabla no hay ningún cruce en horizontal. Sí, mm, con todos los cruces y todas las pruebas que este hombre y sus coetáneos hicieron en los gallos, pues vieron que era más interesante, mucho más interesante, la consanguinidad vertical que la horizontal. Por eso, en fin, no me lo había planteado yo nunca, pero bueno, como salió el tema en algún YouTube, pues yo doy mi punto de vista. ¿Vale, compañero? Pues poco más deciros que seguramente ahora que tengo un poco más de tiempo, hoy haré otro vídeo de genética, ¿vale? Vamos a aprovechar. Ya mañana haré el de la semana 4 del aviario para que le interese un poco, pues iremos viendo cómo evolucionan las 4 parejillas y qué hay de novedad. Pues bueno, compañeros, espero que por lo menos lo hayáis entendido, ¿vale? Y si, como siempre, si hay algún error, algo no está bien, o creéis que esto pues, no es así, o ahí me he saltado cosas, o faltan cosas, pues, como siempre, podéis hacer un vídeo al respecto, el que tenga canal, y el que no, pues puede escribir en los comentarios con toda la libertad del mundo, puede decir lo que le parezca o lo que le deje de parecer, ¿vale? Eh, pues mira, ya que estamos, antes de terminar, nos vamos a venir arriba y voy a intentar hacer un recordatorio del vídeo este que comentó Pedro de Aviario Sano, del doctor que he comentado antes, Javier Cañón, doctor en genética de una universidad de Madrid, y le hicieron una entrevista muy interesante en un canal de galgos de campo, que se llama Los Churritos, el canal, ¿vale? Si por encima ya lo comenté, ya dije que había hecho yo una referencia en el vídeo del 8 de agosto, cuando lo vi, que no sé si fue cuando fue la primera vez que escuché el concepto mérito genético o se lo había escuchado
justo antes a Agustín, de Agustín Floreado, y busqué en internet y me apareció este vídeo. No recuerdo cómo fue, ¿vale? Seguramente fuera así, que lo escuché primero en el canal de Agustín, la primera vez que yo escuchaba mérito genético, o a lo mejor fue en este, no recuerdo, pero sé que estuvo una cosa muy próxima a la otra. Bueno, pues este hombre, mm, Javier Cañón, Javier, Javier Cañón, Cañón, doctor, esto es doctor aquí, esto es doctor. Em, bueno, ¿qué saqué yo? ¿Qué he sacado yo en conclusión de este vídeo? Que lo he visto después otra vez, ¿vale? Pues, bueno, este hombre le comenta a los galgos, a los que crían galgos, que, que realmente tienen que cuantificar los caracteres que quieren controlar. Los tienen que cuantificar y los tienen que recoger estadísticamente en la descendencia de los cruces, ¿vale? Y eso tiene que ser numérico, ¿vale? Porque de esa manera se pueden comparar. Mientras que no se haga numérico, no se pueden comparar y como él decía, pues no existen. Entonces, ese es el primer punto. Él da la impresión, no da la impresión, está en contra de la consanguinidad. Claramente, lo dice varias veces. De hecho, esos extractos se han recortado y se han puesto en multitud de shorts y en multitud de vídeos, ¿vale? Pero claro, están sacados de contexto, un poco, creo yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensemos que este señor fundamentalmente se dedica a animales de producción, ¿vale? Y evidentemente en animales de producción y con poblaciones grandes, ¿vale? Imagina una, yo qué sé, una granja de pollo o de gallina, una granja de vaca, una granja, una explotación ganadera de vaca, de cabra, de tal, en fin. Ahí se puede hablar de poblaciones, ¿vale? Poblaciones que han ido definiendo qué caracteres nos interesa controlar. Pues el número de huevos, eh, en fin, la resistencia, el volumen de carne, el índice de masa corporal, el índice de grasa de tal, en fin, pues todos los parámetros que ha interesado a esa industria, ¿vale? Con esa información, si tú no quieres consanguinidad, pues un software te lo analiza y te puede decir qué cruces son los más idóneos para no tener consanguinidad y para que eh, hagas cruces con el mayor mérito genético de ambos progenitores, ¿vale? Eso está, eso no se lo puede negar nadie, ¿vale? Porque él comenta de que, tú imagínate que si esta es la calidad, ¿vale? Hacia arriba, tú tienes una serie de individuos, ¿vale? Tú tienes una serie de individuos, porque tienes una población, ¿vale? Entonces él dice, la media de esta población en este momento es esta, que vale 3. Esa es la media, ¿vale? Entonces, ¿qué me interesa a mí cruzar? Me va a interesar cruzar los mejores individuos, ¿vale? Para este carácter que estamos hablando, me interesa cruzar los individuos que tengan el mejor mérito genético en este carácter y que no sean consanguíneos. ¿Por qué? Porque siempre que utilicemos consanguinidad, siempre vas a perjudicar la calidad de este parámetro
en la descendencia, porque no vas a tener más índice de masa corporal, no vas a tener más peso al destete, no vas a tener más puestas, no vas a tener más. Si aplicas consanguinidad, no vas a tener más. En algún caso vas a tener la misma o menos. Y normalmente menos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la consanguinidad, como dice, es depresión endogámica. ¿Vale? Y produce esos efectos en más o menor grado. Entonces él dice, pues bueno, vamos a coger este individuo que tiene un gran mérito genético y lo vamos a cruzar con este. Ambos están por encima de la media, ¿vale? Como están por encima de la media, cuando yo haga su cruce, ¿vale? En otra, la descendencia, vamos a ampliar. Imaginaros que este viene por aquí y este viene por aquí. Esta es la calidad actual de esos dos ejemplares. La descendencia va a estar, y no son consanguíneos, va a estar en ese rango. No va a superar a ninguno de los progenitores. Va a ser la media de ambos. Estadísticamente va a ser la media de ambos. Estadísticamente, porque la genética, esta genética trabaja con estadística. ¿Vale? Entonces, estadísticamente, pues va a estar en ese rango la descendencia. Entonces, ese rango me va a dar una media, que ya va a ser superior a la que yo tenía. Y de esa manera, aplicando esto en el tiempo, iré mejorando mi población. Es el objetivo, ir mejorando la población. Y eso se entiende, ¿vale? Eso se entiende. Pero, ¿esto es aplicable a un aviario? Pues depende. Si estamos hablando de aviarios de color que se ven por los canales, aviarios que pueden sacar desde 300 a 600, 700 pájaros en un año de cría, pues es muy, es muy aplicable a este sistema, ¿vale? Muy, muy aplicable. Tienen margen más que suficiente para no utilizar consanguinidad. Ir mejorando poquito a poco, haciendo la selección oportuna, que en este caso no se hace numéricamente, pero bueno, está el ojo del criador en el color que dice, bueno, pues estos son mis mejores ejemplares y esto es lo que vamos a cruzar. Y entonces, lógicamente, siguiente año, la media que va a sacar será superior a la que tenía el año anterior. Y así nos vamos superando poco a poco. Si no la liamos con enfermedad y con historia, con epidemia, pues ahí iría la cosa. Pero, por ejemplo, en los pájaros de canto, esto no se puede aplicar porque no hay población. En un aviario de canto no hay población. ¿Vale? Que tú saques 50 pájaros, que saques 100 pájaros, 100 pájaros, 100 pájaros, ya podríamos intentar hacer algo. ¿Vale? Pero en el canto partimos del problema de la incógnita del mérito genético de la hembra, ¿vale? Muy importante. Y no hay, no hay, no hay una población. No hay una población. Entonces, en estos casos, ¿cuándo utilizas consanguinidad? ¿Por qué utilizar consanguinidad? ¿Vale? Hombre, utilizamos consanguinidad porque este dibujo no representa mi aviario. Mi aviario es esto. Mi aviario, y el de muchos compañeros, es esto.
tienen 5 pájaros, 6, 10 pájaros, ¿vale? Que están aquí, están por aquí, y ha hecho una adquisición de una pareja que está muy por encima de la media de mi aviario. O voy, ¿sabes? O voy a empezar con esta pareja, ¿vale? Es decir, yo no tengo una población, ni tengo nada que mejorar, ni tengo historia, ¿vale? Yo tengo una media mía que está a este nivel, que es un 2 y he adquirido una pareja o dos parejas, las que sean, que están en un nivel 4, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ver quién tiene mejor mérito genético que este, con de los míos, quién creo yo que tiene más mérito genético. Bueno, pues me va a salir la media. Voy a subir hasta aquí. Y como son pocos individuos, seguramente se quede bastante más bajo. Voy a subir hasta aquí. Me he gastado una pasta, ¿vale? Pero el resultado, si no utilizo consanguinidad, entiendo que lo que yo estoy adquiriendo tiene un nivel muchísimo más alto que el que yo tengo, pues entonces pasa esto. Si estuviera más cercano, ¿vale? Pues entonces, bueno, ya vas cruzando con los de tu aviario sin consanguinidad y, pues, lógicamente, esto pues, estará en un rango más aceptable. Pero hay muchos casos que es donde yo veo que interesa la consanguinidad. Estamos en esta situación. Hay mucha diferencia entre esto y esto. Entonces, la idea es aplicar consanguinidad aquí. Esta consanguinidad nos va a bajar la calidad siempre, pero vamos a procurar que esa bajada de calidad sea razonable, que aun con esa bajada esté muy por encima de la media de nuestro aviario, en el carácter o en la parte del canto que nos está interesando, o en el pájaro en general, ¿vale? Esa es la idea con la consanguinidad. Por eso, a veces a veces es interesante y a veces no. Si yo tengo un nivel muy alto, o tengo un nivel X, y voy a incorporar pájaros que están en un nivel X+1, pues no tengo que hacer mucha consanguinidad. Pero si yo tengo X y me viene y puedo adquirir una pareja o un macho 2X, el doble del nivel que yo tengo, ya, pues ya sí me va a interesar esa consanguinidad, porque de ese 2X yo con consanguinidad se me va a bajar, pero voy a procurar que esa bajada esté siempre por encima de la media que yo podría conseguir cruzando sin consanguinidad. Pues esto no tiene más que esta situación. Cuando nos interesa una cosa, cuando nos interesa otra. No es tan reñida, ni no es que yo voy a criar sin consanguinidad porque tal, y después depende del grado de consanguinidad que podamos obtener, ¿vale? Bueno, lo dicho, no me enrollo más y hasta el próximo vídeo, que ya nos vemos.